Los mejores expertos. Hoy contamos con José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas, José Luis, buenas tardes. Muy buenas. Tenemos también a Enrique Couto, analista político. ¿Qué tal? Enrique, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un placer. Y tenemos también a Adrián Celaya, presidente de CAE Group. ¿Qué tal? Adrián, buenas tardes. Hola, encantado de estar con vosotros y con mis dos compañeros. Igualmente, un placer teneros a los tres por aquí. Adrián, si te parece, empezamos contigo. Bueno, un fin de semana desde luego intenso, el que hemos vivido, intenso sobre todo en Rusia con estas elecciones y también por las declaraciones de algunos mandatarios europeos. Sin duda, lo decía el propio Zelensky, ¿no? El que está cogiendo la batuta, el liderazgo de alguna forma por parte de Europa, por parte de Occidente, está siendo Macron, que ha sorprendido en las últimas horas, aunque ya nos venimos acostumbrando con su cambio de opinión, ¿no? Hablaba de enviar tropas a Ucrania, decía que sí, luego que no, y ahora dice que en los Juegos Olímpicos de París va a proponer un alto el fuego a Putin. No sé cómo ves esto último. Difícil de entender, ¿no? Tanto cambio de parecer, de opinión por parte de Macron. Bueno, aunque no es del todo nuevo, en general, desde el punto de vista de la forma de actuar de los líderes europeos en todos estos movimientos con respecto a Ucrania, ¿no? Y desde hace aproximadamente un año ha habido un constante tanteo mediático, fundamentalmente, parece que dirigido fundamentalmente a la opinión pública de la propia Europa occidental, es decir, bueno, vamos a dar un paso más dentro de esa escalada, vamos a enviar estos tanques, no los vamos a enviar, una constante rectificación. Al final siempre se ha dado el paso, siempre esos pasos que se dudaba si se daban un día que sí, otro que no, al final siempre se han terminado dando. En las últimas semanas pues ha sido una dialéctica también constante sobre si tenemos o no tenemos tropas allí, y Scholz denunciando que efectivamente los ingleses y los británicos y los franceses están ellos mismos utilizando y disparando las armas desde Ucrania hacia Rusia, luego se le echan encima, luego aparecen las acusaciones con respecto a los militares alemanes. Es decir, es un constante tanteo en el cual es muy difícil saber exactamente cuál va a ser la postura definitiva. En el caso de Macron, pues bueno, nos podemos estar encontrando ante una rectificación meramente de imagen como consecuencia de que, bueno, ese tanteo no le ha resultado bien, ha tenido un rechazo o interno o internacional mayor de que él suponía, o ante un simple movimiento táctico y que nos encontramos dentro de una o dentro de 2 semanas con otro movimiento distinto. Aunque tampoco hay que descartar que todas estas declaraciones tan agresivas de las últimas semanas por parte de muchos líderes occidentales hayan tenido como objetivo, pues igual que esta invasión, estos intentos de invasión y estos ataques a territorio ruso, pues hayan tenido como objetivo incidir sobre las elecciones rusas, y ahora, una vez que esas elecciones ya se han producido, bueno, pues proceda un cambio de tono. Bueno, eso no lo vamos a saber con seguridad hasta dentro de 1 o 2 semanas, probablemente. Bueno, de momento, Adrián, está claro que muchos no han interferido y si lo han hecho, pues ha sido para bien, ¿no? Para el propio Putin. Hablábamos de récord que ha tenido, ¿no? Con el 87,28% de los votos, pero Enrique, si te parece, seguimos poniendo el foco en Europa. En Emmanuel Macron, decía yo, de alguna forma ha sido el abanderado de Occidente, de Europa, subiendo mucho el tono, ¿no? Como bien estaba explicando también Adrián, pero parece pues que de alguna forma recula, ¿no? Matiza un poco sus palabras. Ahora quiere proponer un alto el fuego. No sé cómo podemos valorar esto. Por cierto, este mismo fin de semana en Francia hemos visto manifestaciones de franceses pues que ya no solo están hartos de Macron, sino que también están hartos de la OTAN, ¿eh? Había manifestaciones de franceses que quieren salirse de la OTAN y que no quieren para nada un conflicto con Rusia. No sé si también ha tenido algo que ver en estas palabras de Macron. Bueno, yo creo que la característica normal de los países libres es que toda la sociedad civil pueda manifestar sus diferentes sentires y sus diferentes emociones, ¿no? Las últimas encuestas en Francia dicen que Macron sigue teniendo un apoyo considerable y particularmente dentro de su electorado se defiende con una amplísima, una abrumadora mayoría que se continúe prestando asistencia militar a Ucrania, incluso que se incremente la asistencia militar a Ucrania, ¿no? Así que, bueno, las manifestaciones honestamente no creo que vayan mucho más allá, no creo que sean particularmente trascendentes, ¿no? Macron ha tenido, sobre todo a raíz de sus reformas económicas, muchísima oposición en las calles que luego no se han introducido nunca en las urnas. Respecto a las últimas declaraciones en torno a los Juegos Olímpicos, yo honestamente no veo ningún cambio relevante de posicionamiento. Macron en las últimas semanas ha estado trabajando por
trasladar un mensaje al conjunto de Europa en torno a que es necesario incrementar el esfuerzo militar propio, es decir, financiar más la industria militar, incrementar los arsenales militares, volver a tener una capacidad de seguridad autónoma más allá de Estados Unidos que sea relevante por los riesgos que puedan existir de una futura confrontación con Rusia. Y asimismo también ha hecho un esfuerzo muy importante por trasladar la necesidad y ser muy claro en el hecho de que Europa no va a abandonar a Ucrania aquí a su suerte, ¿no? Yo no veo ningún cambio de posición. Lo que forma parte de lo que ha sido siempre la posición de París, una posición muy pragmática. Hay que recordar que Macron fue el interlocutor entre Occidente y Rusia antes y durante los primeros meses de la invasión en Ucrania, prácticamente hasta septiembre del 2022. Ha sido la persona que más ha negociado con Vladimir Putin, ha tenido un contacto razonablemente directo con las autoridades rusas e incluso durante muchísimos años Macron y Putin han tenido un entendimiento razonable. Con lo cual, aquí simplemente lo que está manifestando es, una vez más, la posición de creemos que hay que negociar, creemos que hay que acabar con la guerra, pero evidentemente eso no va a pasar por abandonar a Ucrania a su suerte, ni muchísimo menos, ¿no? Si Rusia no se aviene a un alto el fuego, es decir, si no para unilateralmente su constante intento de agresión a las líneas de defensa ucranianas, probablemente no pueda participar en los Juegos Olímpicos de París, y eso es lo que está trasladando Macron, ¿no? Yo creo que en las últimas semanas Macron ha tenido, a la hora de elevar el tono, ha tenido un importante éxito que creo que conviene destacar, ¿no? Ha habido muchas dudas sobre el compromiso europeo de asistencia militar a Ucrania, sobre la posible erosión del apoyo a Ucrania, y lo que ha conseguido Macron elevando el tono es que a Kiev le lleguen muy buenas noticias, ¿no? Por ejemplo, tenemos la reciente cumbre a tres bandas, ¿no? Entre Tusk, Scholz y Macron, Varsovia, Berlín y París, donde se han acordado prestar, es decir, hacer un esfuerzo ingente por suministrar equipos militares y financiación a Ucrania, ¿no? Esto incluso se ha hablado, parece que se ha aprobado, se llegó a un acuerdo para comprar equipo militar extranjero, ¿no? Con todo lo que ello tiene que ver. Se ha apoyado el plan de Caja Kallas, de financiar, que la Unión Europea financie la adquisición de equipos militares del conjunto de países de la Unión Europea. Se ha acordado también comprar equipos en el extranjero, se ha apoyado el plan checo para la adquisición de hasta 800.000 obuses de artillería, pero es que es más, ¿no? En el acuerdo de Varsovia, París y Berlín lo que ha quedado claro es que van a comprar equipos militares en el extranjero. Por ejemplo, creo que hay un actor muy claro que es Corea del Sur, donde probablemente se compre equipo que acabe localizado entre las filas ucranianas. No creo que es una gran noticia para aquí y por tanto yo aquí no veo un cambio de opinión. Es decir, lo que ha hecho Macron durante todo este tiempo es fijar las líneas rojas y ahí ha sido muy claro. Vamos a hacer todo lo posible porque Rusia pierda esta guerra, porque Rusia tenga que abandonar Ucrania y porque se respete el derecho internacional. Y en ese aspecto creo que la llamada a un alto el fuego durante los Juegos Olímpicos de París simplemente supone un gesto de buena voluntad en un marco en el que se le está dejando muy claro a Moscú que Europa no va a abandonar a su suerte aquí. Bueno, pues desde luego el mensaje de Macron ha sido claro, ha sido contundente, que también ha variado, ¿eh? Porque primero decía que no lo descartaba, luego que sí, luego que no. Bueno, un poco pues en la línea, ¿no? Como decía Adrián, de lo que suelen hacer los líderes europeos. José Luis, quiero preguntarte... Yo honestamente en este caso, perdona Sergio, no quiero interrumpirte, pero yo en este caso no creo que Macron haya variado en nada su discurso. Creo que los medios de comunicación han hecho titulares muy llamativos, pero desde el primer momento él dejó muy claro que podría ser una hipótesis a futuro, que hablaba sobre todo de especialistas. Hay una declaración del ministro de Exteriores francés en el Parlamento donde lo explica con todo detalle a qué se está refiriendo, y eso no ha cambiado. Bueno, pues ahí dejamos lo que ha dicho Macron, que como ahora bien estábamos comentando, hablaba de un alto el fuego en los Juegos Olímpicos de París. Lo que es evidente, ¿no?, es que el tono bélico desde luego ha aumentado. También es evidente que ha coincidido con las elecciones rusas. José Luis, quiero preguntarte por tu opinión también acerca de todo este tema, la posibilidad de un alto el fuego y también las palabras de Macron, que pues ha sido un poco el líder de Occidente en estas últimas semanas, ¿no? Sobre todo, como bien estaba diciendo Enrique, también ha ayudado de alguna forma, valga la redundancia, que llegue más ayuda a Ucrania, ¿no? Por lo menos parece que hay más compromiso por parte de algunos países europeos, no Alemania, que Olaf Scholz sigue en sus 13, no quiere enviar los misiles Taurus y tampoco quiere enviar tropas a Ucrania, ni de broma, vamos, está siendo tajante en este aspecto. No, totalmente. Así que Francia en este aspecto pues le toca llevar ese liderazgo europeo, es la única potencia nuclear dentro de la propia Unión Europea después de la salida de Gran Bretaña. Tradicionalmente siempre ha tenido un puente de diálogo con Rusia, ya
por causas históricas ya desde el pasado, por tanto, bueno, es normal que explote un poco esa relación de amistad histórica que entre rusos y franceses pues siempre han tenido, para intentar, bueno, pues por lo menos ver un poco cuáles son las posturas, la sensibilidad un poco en ese ámbito. También está aprovechando esa situación un poco de liderazgo político y militar para poder encauzar, bueno, uno de los grandes objetivos de la Unión Europea, que es el intento de volver a tejer pues una red de industria de armamento que abarca la Unión Europea y ser más autónoma, en la cual claramente la industria armamentística francesa sería una de las más beneficiadas en ese adelanto, porque bueno, Francia nunca ha abandonado ese desarrollo de la industria armamentística francesa y desde luego es uno de los principales puntales un poco de su economía. También necesita, debido al abandono pues, de Burkina Faso, de Mali o de Níger, un poco de esa relación que tenía con Francia y por lo tanto la pérdida un poco de Francia en el ámbito del África Occidental, bueno, pues sustituir un poco esa pérdida de importancia como potencia que tenían en África, bueno, pues por un aumento un poco de ese liderazgo, de ese protagonismo en el ámbito europeo. Ahora vienen también las encuestas, aunque bueno, con una posición de fuerza, pero ya incluso algunas encuestas, algunas agencias, pues estaban dando un poco esa merma, un poco de ciertos apoyos y que incluso si hubiera elecciones legislativas el incremento un poco de la fuerza que tendría Marine Le Pen. Por lo tanto, bueno, pues Macron necesita por todos los medios, bueno, pues acrecentar un poco su liderazgo ante unas elecciones europeas que si sigue siendo la primera potencia política no pasa nada, pero si queda como una segunda potencia política, bueno, empezaría a crear ligeros problemas. También tiene que, bueno, pues favorecer en todo lo posible, bueno, pues a un presidente ucraniano con el cual comparte militancia la Internacional Liberal. Se puede hablar incluso de los ataques de los hermanos Klitschko que están relacionados con el Partido Popular Europeo. Ya que las elecciones europeas van condicionando, van creando también una serie de protagonismos que obligan a Macron como principal caballo de carreras en estas elecciones europeas, bueno, a visualizar la presencia de los países liberales en ese ámbito. Y luego también a nivel económico la propia Francia. Los Juegos Olímpicos son una gran oportunidad de proyectar la nueva imagen del país para inversiones, para potenciar la economía en todos estos ámbitos. Los niveles de inseguridad, las proyecciones que se dan de la problemática de los últimos años de Francia están viéndose en cifras que, bueno, pues que el mundo de turistas o de personas que les encantaría visitar Francia va decayendo y el principal problema suele ser el de la inseguridad. El que pueda por lo menos aunar con una noticia de que bueno, se va a haber un contexto internacional como de paz, se va a suspender temporalmente esa conflictividad. Francia no se va a convertir en la gran diana, en la gran proyección de momentos violentos por ser los Juegos Olímpicos con toda la red de todas las cadenas de comunicación allí. Bueno, pues puede ayudar a favorecer que la gente pueda ir a unos Juegos Olímpicos y no huya por circunstancias de inestabilidad interna aunadas con la inestabilidad externa, bueno, pues de posibles atentados que puedan desarrollarse. No cabe duda que Macron no es de Gaulle, pero sí que está obligado como presidente de la República Francesa a proyectar esa imagen de liderazgo de Francia, cada vez más necesario por su propia formación política para unas elecciones que vienen en menos de 3 meses. José Luis, pues hablando de elecciones, mientras Macron intenta reforzar su liderazgo